Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, y caminaban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Y acercándose al ataúd, lo tocó. Los que lo llevaban se pararon, y dijo: «Muchacho, a ti te lo digo, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar, y se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos de temor, daban gloria a Dios, diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo». Este hecho se divulgó por toda Judea y por toda la comarca circundante. Palabra del Señor. Si bien hoy, 14 de septiembre, oficialmente en la Iglesia se celebra la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, en varios países como Colombia, como México y algunos otros, se conserva aún la costumbre de dejar esa fiesta el 3 de mayo, que ya pasó, y por tanto hoy es un día ordinario. Y hoy hemos leído el Evangelio que corresponde al día martes de hoy. Y este pasaje, este milagro de Jesús, está lleno de simbolismos que vamos a tratar de explicar. En primer lugar, vemos que el escenario, por decir así, casi teatral, se nos pinta con dos grupos. Por un lado, se nos dice que Jesús se acercaba a la puerta de la ciudad de Naín y iba él caminando y caminaban con él sus discípulos y mucho gentío, es decir, Jesús delante, detrás sus discípulos y detrás un gentío. Es el grupo de discípulos, un grupo de gente que va con Jesús. Y se encuentran, chocan, por decir así, con otra procesión delante que viene precedida por un ataúd, un muerto. Detrás va la madre llorando, una mujer viuda que va a enterrar a su único hijo, y detrás también otro gentío, pero que están siguiendo a esta persona viuda, a esta mujer viuda con su hijo, y están todos llorando. De manera que hay un gran contraste, porque vemos como un grupo que viene con Jesús van entusiasmados, llenos de esperanza y alegría, precedidos y presididos por Jesús, que es la vida misma, y por otro lado, enfrente está un muerto y el llanto y la desesperanza. Por tanto, vemos cómo se encuentran estas dos procesiones tan contrarias, tan distintas. Y Jesús se acerca y se conmueve. Eso es lo primero que se nos dice que Jesús tuvo como reacción porque vio a esta mujer. ¿Por qué se conmovió tanto Jesús? En un primer momento podemos pensar que vio en esa mujer sola, viuda, que entierra a su único hijo, vio reflejada a su propia madre, que en breve, en poco tiempo después, sufriría lo mismo, una mujer viuda sola que perdería a su hijo único en la cruz. Jesús se conmueve, se compadeció de ella, pero veamos el simbolismo que aparece aquí. Al verla, el Señor se compadeció y le dijo: «No llores». Acercándose al ataúd, lo tocó. Los que lo llevaban se pararon y entonces le dio la orden, le dijo: «Muchacho, a ti te lo digo, levántate». Y entonces resucitó aquel muerto, aquel muchacho. ¿Por qué es simbólico esto? Porque en realidad podemos ver aquí reflejado lo que hizo Jesús en la encarnación. Dios se compadeció del ser humano, de la tristeza del mundo, de la muerte del hombre, del pecado. Se compadeció. Y porque se compadeció, dice aquí que se acercó. Y se acercó al ataúd. ¿Cuál es ese acercamiento de Jesús? La encarnación. Vino al mundo. No se quedó en el cielo desde lejos. Se acercó a la muerte.
Y no solamente se acercó a ella tomando un cuerpo humano, sino que dice aquí que tocó el ataúd, tocó la muerte. Y Jesús también la tocó, y no solo la tocó, la abrazó en la cruz. Él también sufrió la muerte, tuvo contacto con la muerte, eso significa que lo tocó. Y entonces, tocando la muerte, la venció y trajo la vida. Entonces todo esto es un simbolismo para también mostrarnos cómo a través de este milagro Jesús manifiesta todo lo que Él vino a hacer con la humanidad, todo lo que Él vino a redimir y a salvar. De manera que estas dos procesiones que veíamos al inicio, la de Jesús que representa a la iglesia, es decir, Jesús con sus discípulos y toda la gente que le sigue, somos los cristianos que debemos estar detrás de Cristo caminando con esperanza, con alegría, si bien la alegría no siempre es posible tenerla en cuanto que a veces hay momentos duros en la vida, pero sí la esperanza y esa actitud de gozo y de gran consuelo de estar siguiendo a Cristo, que es la vida y que es nuestra vida. Y no podemos vivir como quienes siguen a un muerto, como quienes siguen a una historia trágica, un pesimismo, una desesperanza. Y eso es el mundo que no conoce a Cristo. Entonces, nosotros al encontrarnos con el mundo hemos de transmitirles la esperanza, transmitirles la vida, transmitirles el gozo de la fe. Y con nuestro testimonio, pidámosle al Señor que nos haga también transmisores de vida, transmitiendo la fe en Jesucristo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén.